Capítulo 148. Impredecible. Por si acaso, dijo con indiferencia. Ethan tenía que decir algo para disipar sus dudas. Se quedó en la oscuridad mirando la silueta de Janet. Ethan deseó no tener que ocultar su identidad. Quería caminar hacia Janet y abrazarla. Besarla en un ascensor oscuro sería emocionante. Todos sus sentidos se amplificarían, haciéndolo aún más placentero. Ok, Janet suspiró. Sus dudas y preocupaciones se desvanecieron en un instante. Ella razonó que el CEO era un hombre cauteloso. Como su jefe le había pedido que no desperdiciara la batería, decidió seguirle la corriente en lugar de discutir. Los dos continuaron parados en silencio en la oscuridad. Janet quería sacar su teléfono y llamar a Ethan. Sin embargo, Brandon estaba de pie junto a ella y no estaba usando su teléfono. Como empleada sería inapropiado ignorar la orden de su jefe y juguetear con su teléfono. Janet decidió no usar su teléfono por ahora y explicarle la situación a Ethan una vez que llegó a casa. El silencio invadió el ascensor, excepto por la respiración rítmica de las dos personas. La incomodidad hizo que Janet se sintiera incómoda, incapaz de sostenerlo por más tiempo. Miró en silencio la figura alta y preguntó: «Señor Larson, ¿usualmente trabajas hasta tan tarde?» «Depende, no he tenido la oportunidad de conocerte antes. Me ha estado cuidando muy bien desde que empecé a trabajar para su empresa. Gracias por todo». «De nada. Por cierto, ¿por qué te tomaste el ascensor común?» El rostro de Janet ardía de vergüenza, se sentía como una charlatana. «Mi ascensor privado no funciona». La concisa respuesta del hombre hizo que Janet se preguntara si no quería hablar con ella. Janet se estrujó los sesos para pensar en un tema para mantener la conversación. Como Brandon sonaba como si no quisiera hablar con ella, Janet pensó que tenía que morderse la lengua. Ella había aprendido a lidiar con sus estados de ánimo y comportamientos erráticos. Brandon no parecía distante cuando chateaban en línea. Él le hablaba con normalidad y los dos parecían llevarse bien. Janet no pudo evitar preguntarse si todos los directores ejecutivos eran tan impredecibles como él. Ethan no sabía lo que estaba pensando Janet. Le dolía la garganta cuando alteraba su voz cada vez que hablaba. Además, no quería hablar y despertar las sospechas de Janet. Solo conduciría a problemas innecesarios. Por lo tanto, trató de permanecer en silencio. En ese momento hubo una conmoción fuera del ascensor. El teléfono de Ethan vibró cuando alguien lo llamó. «Señor Larson, nuestro equipo de rescate ha llegado y está intentando abrir el ascensor, pero el ascensor está atascado entre 2 pisos, así que está tardando más de lo esperado. Por favor, danos algo de tiempo. Lo sacaremos». «Señor Larson, lo siento por los inconvenientes ocasionados». «Está bien, dase prisa». Janet robó una mirada a Brandon. El ascensor estaba en un silencio absoluto, por lo que podía oír la voz apagada del hombre al otro lado de la línea. Sintió que Brandon no era un jefe amigable. Todos los que le hablaban parecían temblar de miedo y respeto. Capítulo 149. El sentimiento familiar. Unos minutos más tarde, un fuerte ruido sonó desde el exterior del ascensor. Se escuchaban voces débiles en una acalorada discusión. «Señor Larson, vamos a forzar la puerta del ascensor para que se abra. Retroceda unos pasos y asegúrese de que no haya nadie cerca de la puerta». La voz de alguien vino desde fuera del ascensor. Brandon respondió para reconocerlo y obedientemente se retiró a un rincón. Se produjo más caos afuera, como si el personal de mantenimiento estuviera abriendo la puerta del ascensor con algunas herramientas. Pasó algún tiempo, pero no parecía haber ningún progreso. En ese momento, el ascensor se sacudió violentamente. «Ah», Janet chilló, su corazón cayendo en su estómago. El repentino movimiento del ascensor la hizo perder el equilibrio. Justo cuando sintió que iba a golpear el suelo, un poderoso par de brazos la atrapó en la oscuridad. Con un gruñido bajo, Brandon la levantó y la abrazó. La espalda de Janet estaba presionada contra la pared, mientras que el cuerpo de Brandon estaba presionado contra el de ella. Bajó la cabeza hasta que sus labios rozaron su oído. Janet podía sentir su aliento acariciando su piel desnuda. A pesar de que él la salvó, el acto de Brandon puso a Janet aún más ansiosa que el temblor del ascensor. Inmediatamente trató de quitárselo de encima. «Señor Larson, por favor, suélteme. Puedo pararme sobre mis propios pies». Estaba tan aterrorizada que trató de alejar a Brandon, pero de repente el ascensor se sacudió aún más violentamente. «No te muevas», Brandon ladró, agarrando su hombro con fuerza. Su voz baja era fuerte pero firme y tenía el poder de hacer que la gente volviera a sus sentidos. Janet logró calmarse un poco, al menos lo suficiente para orientarse. Todavía estaba muy nerviosa y su corazón latía incontrolablemente contra su pecho. Simplemente odiaba que los hombres la atacaran. Ethan fue una excepción, siempre tuvo un temperamento maduro y confiable, lo que hizo que Janet sintiera una inexplicable sensación de seguridad. También tenía una aura fuerte y cualquiera frente a él parecía más débil, pero ahora que lo pensaba, Brandon también le hacía sentir así. Aunque no podía ver su rostro, podía sentir que el hombre que tenía delante era decente y confiable. Por alguna razón hizo que Janet sintiera que podía confiar en él.
De hecho, Janet pensó que todo se sentía un poco familiar, como si fuera Ethan parado frente a ella. Se agachó y envolvió sus brazos alrededor de sí misma de manera protectora, tratando de mantener cierta distancia de Brandon. El ascensor tembló durante unos otros 10 segundos antes de que finalmente se detuviera. Brandon abrazó a Janet con tanta fuerza que empezó a sudar frío. La tela de su vestido se mojó, la que la hizo sentir muy incómoda. Finalmente, un rayo de luz atravesó la rendija de la puerta del ascensor. Los rescatistas finalmente abrieron la puerta 1 centímetro. Janet levantó la cabeza y preguntó en voz baja: ¿Puedes soltarme ahora? Correcto, lo siento. El tono de Brandon era un poco rígido. Inmediatamente soltó a Janet y retrocedió 2 pasos para poner una cierta distancia segura entre ellos. Simultáneamente, en alerta máxima, Janet se retiró al rincón más alejado del ascensor. Apoyado en el lado opuesto del ascensor, Brandon suspiró en silencio. Se frotó las cejas y entrecerró los ojos de Janet en la oscuridad. Lo siento, no quise ofenderte, solo quería asegurarme de que estabas a salvo. Capítulo 150. Superior misterioso. Está bien, y gracias, estaba realmente asustada en ese momento, dijo Janet entre respiraciones profundas. Si bien no se sintió ofendida por el comportamiento de Brandon, sí se sintió un poco desconcertada. Después de todo, su jefe no parecía el tipo de persona que trataría a una mujer de esa manera. Cuando la tenía en sus brazos hace un momento, sus movimientos eran muy naturales, como si hubiera hecho este tipo de cosas innumerables veces. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó de repente el hombre en la oscuridad. Ethan, cuyas yemas de los dedos todavía hormigueaban por tocar a la mujer al otro lado del ascensor, sintió que el cuerpo de Janet estaba rígido en ese momento. Parecía asustada. Cada vez que se besaban, ella siempre se relajaba en sus brazos. Pero ahora ella fue e hizo lo contrario. Bueno, un poco, pero señor Larson, no lo culpo ni nada, todo es demasiado repentino. A pesar de que era una especie de amigos, Janet no se atrevió a decirle a Brandon que se mantuviera alejado de ella. Él era su jefe después de todo. Si quería seguir trabajando en el grupo Larson, no tenía más remedio que tragarse el orgullo y mostrarle a Brandon el respeto que se merecía. Aún así, estaba confundida con la forma en la que Brandon la trataba. ¿Estaba interesado en ella? No, eso no puede ser. Janet frunció el ceño ligeramente en la oscuridad, preguntándose si estaba pensando demasiado. Bueno, cualquiera que sea la razón por la que Brandon se comportó así, simplemente no podía entender qué tipo de persona era. Mientras reflexionaba, Brandon no dijo nada más. Un silencio cayó sobre el ascensor. De repente, un ruido chirriante sonó desde la puerta del ascensor y la luz entró a raudales. Los rescatistas finalmente habían forzado la puerta para abrirlas. Varios rescatistas totalmente armados con uniformes naranjas le tendieron la mano. ¡Agárrense! Janet entrecerró los ojos por la repentina luz antes de que sus ojos pudieran adaptarse. Brandon caminó detrás de ella y dijo: «Tú vas primero». Luego puso sus manos debajo de los brazos de Janet y la levantó por detrás sin dudarlo. La levantó y se entregó a la rescatista. Los rescatistas rápidamente levantaron a Janet. Era ruidoso afuera. Un grupo de personas se había parado frente al ascensor. La mayoría de ellos eran empleados del grupo Larson. Probablemente corrieron allí cuando escucharon la noticia de que algo le había sucedido a su director general. «Lynn, ¿estás bien? Vete a casa ya. Es casi la 1 en punto. Tu familia probablemente esté muy preocupada». El rostro sonriente de Garrett apareció ante la vista de Janet. La empujó hacia la salida sin escrúpulos. Antes de que Janet pudiera protestar, la empujaron fuera de la puerta. «Bueno, supongo que me iré a casa entonces, señor Harding». Deliberadamente se dio la vuelta para mirar a Garrett y sonrió. Ella razonó que Brandon ya debería haber sido sacado del elevador. Quería aprovechar esta oportunidad para mirar dentro y ver cómo se veía Brandon. Siempre había sentido curiosidad por el director general del grupo Larson. Sin embargo, no podía ver más allá de la alta figura de Garrett. Al estirar un poco el cuello, solo vio la ancha espalda de Brandon. Con la cabeza agacha, Brandon fue escoltado por un grupo de hombres vestidos de negro. En todo ese tiempo, ella ni siquiera pudo ver su rostro. «¿Qué estás mirando, Lynn?». Con un par de ojos encantadores, Garrett siguió su mirada y se burló críticamente. «Entonces, ¿estabas tratando de echar un vistazo a Brandon? Es una pena que se haya ido demasiado pronto». No, tú no entiendes, señor Harding, por favor, no se burle de mí». Janet rápidamente desvió la mirada. Ella no quería hablar más con él, así que se dio la vuelta para irse. «Me iré, señor Harding». Con una sonrisa en su rostro, Garrett dio 2 pasos hacia adelante y ofreció amablemente: «Déjame llevarte a casa, es demasiado tarde». A decir verdad, alguien le había encargado que la enviara a casa sana y salva. Frunciendo ligeramente el ceño, Janet no pensó que fuera apropiado que él la enviara a casa sola a una hora tan avanzada. «No, gracias, no creo que sea una buena idea, señor Harding. Además, mi casa no está tan lejos de la empresa. Está solo a un corto paso de distancia». «Parece que piensas que te voy a morder, pero está bien. Ten cuidado, Lynn».
Con una sonrisa despreocupada, Garrett se dio la vuelta y volvió al edificio tranquilamente. Como se lo había prometido a Ethan, no iba a faltar a su palabra. Rápidamente encontró un guardaespaldas para seguir en secreto a Janet. No se sintió aliviado hasta que escuchó que ella llegó a casa sana y salva. Capítulo 151. Esperando su respuesta. Ya era la 1:30 cuando Janet llegó a casa esa noche. Silenciosa como un ratón, abrió la puerta y entró sigilosamente. Solo se escuchaba el sonido del reloj en la pared. Janet encendió el interruptor de la luz. Para su sorpresa, el sándwich del desayuno todavía estaba en la mesa donde lo dejó, y no había una botella de cerveza a la vista. Entró en la sala de estar en pantuflas y miró a su alrededor confundida. Ethan. Era muy tarde, pero Ethan parecía no haber regresado todavía, o estaba dormido en su habitación. Janet casi pensó en llamar a la puerta de su dormitorio, pero decidió no hacerlo después de pensárselo 2 veces. Tenía miedo de despertarlo. Al final abrió la puerta en silencio y asomó la cabeza. Para su sorpresa, la habitación estaba vacía. Con un ligero ceño fruncido, Janet decidió esperar a que Ethan regresara. Ella no tenía sueño de todos modos. Después de todo lo que había pasado, estaba completamente despierta. Metió el sándwich en el microondas para calentarlo, se acomodó en el sofá y miró la televisión mientras comía. Mientras tanto, no dejaba de pensar en lo que había sucedido en el ascensor. Unos 20 minutos después, escuchó el sonido de la llave abriendo la puerta. Ethan entró con una camiseta blanca sencilla y limpia debajo de una cazadora negra. Su nariz prominente sobresalía más de lo normal, haciéndolo lucir aún más guapo. Mientras masticaba su sándwich, Janet lo miró inquisitivamente. ¿Por qué llegas tan tarde? Turno nocturno, un colega llegó tarde, así que lo cubrí durante su turno durante otra media hora más, explicó Ethan brevemente. Mientras hablaba, se dio cuenta de que se estaba volviendo cada vez más hábil para mentir. Oh, ¿tienes turno de noche a menudo? No sabía que podías quedarte despierto hasta tan tarde todo el tiempo, dijo Janet, después de pensarlo un rato. Ethan se quitó el abrigo y se sentó junto a ella. ¿Qué estás comiendo? ¿Huele tan bien? Él estiró el cuello para darle un bocado a su sándwich. Luego le pasó el brazo por el hombro y lo pellizcó. Levantando ligeramente las cejas, sonrió. Siempre te quedas despierto hasta tan tarde. ¿Por qué te preocupa tanto que me quede despierto hasta tan tarde? Incapaz de replicar, Janet guardó silencio y miró hacia abajo, sintiéndose un poco avergonzada. Él estaba en lo correcto. Trabajaba muchas horas extras y a menudo llegaba tarde a casa. Por cierto, algo sucedió hoy, dijo de repente, mirándolo con ojos brillantes. Luego le contó lo que había sucedido en el ascensor con Brandon. Por un lado, ella pensó que era su responsabilidad informar a Ethan sobre esto. Por otro lado, tenía curiosidad por ver cómo reaccionaría él ante esto. Tenía la impresión de que Ethan era muy tolerante con su jefe a pesar de su comportamiento. Entonces, dado que Brandon había cruzado la línea hoy, se preguntó si Ethan finalmente se enojaría. De lo contrario, era realmente un hombre anormal, y Janet no estaría contenta si ese fuera el caso. Ethan se frotó las cejas, sus delgados labios se fruncieron en una línea recta. Cuando escuchó cómo Janet había gritado en el ascensor, arrojó la lógica por la ventana y simplemente se apresuró a abrazarla protectoramente. En una situación tan peligrosa como esa, si el ascensor se derrumbara, todavía quería protegerla, pero él era Brandon en ese momento, por lo que definitivamente era inapropiado para él hacer tal cosa. Ethan podía sentir los ojos de Janet clavados en él. Obviamente estaba esperando que él reaccionara. La última vez no mostró celos hacia Brandon, lo que hizo que Janet se sintiera infeliz. Si él todavía fuera indiferente al asunto esta vez, Janet definitivamente terminaría con él. Capítulo 152. Una solución excelente. ¿Por qué estás tan callado? Di algo. Al ver que Ethan no le respondió, Janet frunció el ceño con tristeza y tiró de su brazo con urgencia. ¿Era un robot? ¿Cómo podía tener tanta cara de póker después de lo que le acaba de decir? Además, la pregunta que se cernía sobre la cabeza de Janet la estaba devorando. ¿Le gustaba o no? Cálmate, solo estoy pensando en cómo tratar con Brandon. No puedo simplemente regañarlo por quedar atrapado en un ascensor contigo. Tengo que pensarlo bien antes de hacer algo. La expresión de Ethan se oscureció como si hubiera tomado una decisión. Janet se incorporó y preguntó ansiosamente, ¿Qué es lo que piensas hacer? Espero que no actúes precipitadamente, Ethan. Brandon es el CEO del grupo Larson, no podemos darnos el lujo de ofenderlo. Ethan rió levemente. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo, solo hablaré con él. Los ojos de Janet se abrieron con sorpresa. ¿Cómo? No puedes simplemente entrar en su oficina. Incluso yo no puedo hacer eso. Ethan se encogió de hombros y dijo con firmeza, lo resolveré, tengo muchas conexiones, estoy seguro de que seré capaz de llegar a él, de una u otra forma. Aunque Ethan estaba tranquilo y sereno mientras hablaba,
Janet no pudo evitar preocuparse de que Ethan le causara problemas. Al ver la mirada de la mujer en el rostro, Ethan le dijo con una sonrisa tranquilizadora y bajó la cabeza para besar sus labios. Su cabello negro suelto le rozó la cara. ¿No querías que hiciera algo al respecto? Sin embargo, ahora que te he dicho lo que voy a hacer, estás preocupada. Tú, niña tonta, no te preocupes, yo me encargaré de eso, bromeó a la ligera. Solo quería saber si te preocupabas por mí o no, dijo Janet tímidamente bajando los ojos. Sus delicadas pestañas temblaron ligeramente. Entonces levantó la vista y lo miró a los ojos. Entonces, ¿cómo vas a hablar con Brandon? Es un secreto. Ethan sonrió misteriosamente. ¿Eres tan malo?, Janet murmuró. A pesar de su cara de puchero, se sentía satisfecha en su corazón. Había una gran brecha entre el estatus social de Ethan y el de Brandon, pero Ethan no mostró miedo e incluso iba a hablar con Brandon, lo que significaba que se preocupaba mucho por ella. Al ver que la mujer en sus brazos finalmente sonreía de oreja a oreja, Ethan respiró aliviado. Finalmente logró salir de esa situación tan difícil. Pero luego vino otra pregunta. ¿Qué iba a hacer a continuación? Al día siguiente, en el grupo Larson, Ethan decidió dejar el problema a Garrett. Mientras se devanaba los sesos, Garrett se fumó 3 cajas de cigarrillos. Después de apagar la última colilla, reflexionó. No voy a mentir. Lo que estás haciendo es difícil. No será fácil engañar a tu esposa. No puedes salir del trabajo hoy hasta que encuentres una solución. Los ojos de Ethan eran fríos y agudos. Mierda. Vaya, gracias. Garrett se rascó el cuello y se hundió en el sofá, sumido en sus pensamientos. De repente, sus ojos se iluminaron. Vaya, tengo una idea. Deberías darme un aumento porque soy muy inteligente. Miró a Ethan con una sonrisa traviesa y se frotó las manos. Tengo una solución excelente. Puedo resolver todos tus problemas de una vez por todos, siempre y cuando estés dispuesto a hacerlo. La mano de Ethan, que sostenía un bolígrafo y se cernía sobre un documento sin firmar, se detuvo. ¿Qué quieres decir? Garrett sonrió a sabiendas. Solo dile a tu esposo que Brandon es gay y solo le gustan los hombres, lo que significa que no tendrá ningún interés en tu esposa. Entonces todos tus problemas se resolverán. El bolígrafo en la mano de Ethan casi se partió por la mitad. Capítulo 153. No le gustan las mujeres. Apretando los dientes, Ethan le lanzó a Garrett una mirada asesina. ¿Quieres que finja ser gay? Garrett estalló en una risa desquiciada que duró mucho tiempo. Cuando finalmente se quedó sin aliento, se recostó contra el sofá y miró a su amigo con inocencia. ¿Qué más puedes hacer? ¿Quieres ayudar a tu esposa a usar la identidad de Brandon? Pero tu esposa se niega a aceptar la movilidad de Brandon, y como su esposo no puedes permanecer indiferente sabiendo que Brandon está coqueteando con tu esposa. Cuando terminó sus palabras, miró a Ethan, que estaba sentado contra la luz. Garrett solo pudo distinguir el contorno de Ethan en la deslumbrante luz de la tarde. Su amigo parecía insondable. Ethan dejó el bolígrafo y se apoyó en su silla, rechinando con los dientes con enojo. Después de mucho tiempo, finalmente dijo con desgana: creo que es mi única solución. La sonrisa de Garrett se hizo aún más amplia, como si su truco hubiera tenido éxito. Finalmente tomó un sorbo del té, luego dejó la taza sobre la mesa y chasqueó los labios. Amigo, te dije que soy muy inteligente. ¿A quién más se le podría haber ocurrido una idea tan buena? Ahora ya no tendrás que pasar por todos esos problemas. Ethan curvó su boca en una mueca. Por supuesto, solo a ti se te podría ocurrir una idea tan ridícula que podría funcionar, pero también es una arma de doble filo. Garrett suspiró y dijo en un tono quejumbroso: me tomó mucho tiempo resolver este problema por ti. ¿Cómo pudiste decirme esto? A decir verdad, Ethan pensó que la idea de Garrett era factible. Incluso si Janet tuviera la impresión de que Brandon era gay, eso no cambiaría nada de todos modos. Cuando revelara su identidad en el futuro, el malentendido desaparecería naturalmente. Pero a pesar de saber esto, no pudo evitar sentirse incómodo. Habría sido mucho mejor si alguien más pudiera decirle a Janet que Brandon era gay, pero ahora tenía que decirle él mismo que a él le gustaban los hombres. Era difícil para cualquier hombre heterosexual decirlo. Cuanto más el dominante y poderoso CEO del grupo Larson. Garrett siguió sonriendo y guiñándole un ojo. Tengo otra idea. Podrías decirle a Janet que Brandon tiene disfunción eréctil, así que incluso si Brandon estuviera enamorado de ella, no hay nada que pueda hacer al respecto. Garrett era un hombre tan travieso con innumerables trucos bajo la manga. A pesar de que nació en una familia inclinada a los negocios y aunque las 3 generaciones anteriores a él eran todos los hombres de negocios adinerados, no se parecía a ellos en absoluto. Desde que era un niño pensó de manera diferente.
Si Ethan fuera a decirlo a la ligera, creo que pronto serás tú el que tenga disfunción eréctil, dijo Ethan en una voz tan baja que envió un escalofrío por la columna de Garrett. Pero Garrett agitó la mano con desdén y se rió. Está bien, no más bromas. Creo que la primera solución era mejor de todos modos. Estamos al final de nuestra cuerda, esta es nuestra única opción. Ethan no dijo nada, pero su expresión oscura decía mucho. Era principios de otoño en la ciudad de San Francisco, las hojas originalmente verdes comenzaron a volverse amarillas y naranjadas. Los días se hacían cada vez más cortos. Cuando la gente salió del servicio, el sol ya se había hundido en el horizonte. Hoy, cuando Ethan volvió a casa, Janet no estaba allí. Abrió la nevera, sacó una lata de cerveza helada y se la bebió en un trago. Luego, aplastó la lata y se apoyó contra el refrigerador, sus ojos entrecerrados llenos de ansiedad. Ethan no tenía la menor idea de cómo iniciar la incómoda conversación con Janet. Justo cuando estaba preocupado, la puerta se abrió. Janet entró y se detuvo cuando lo vio. Sus ojos se curvaron en una sonrisa como lunas crecientes. «Estás en casa temprano hoy», dijo ella con agradable sorpresa. Mientras hablaba, caminó hacia el refrigerador y puso todas las frutas y verduras que acababa de comprar. Al darse cuenta de que había algo mal en la expresión de Ethan, Janet se volvió para mirarlo interrogativamente. «¿Qué pasa con esa cara larga? ¿Hay algo mal?» Ethan respiró hondo para calmarse. Apretó la mandíbula y sus ojos se pusieron aún más serios. «Entonces, contacté con Brandon. Aunque no lo conocía cara a cara, hablé con él por teléfono». Los ojos de Janet se abrieron de par en par con incredulidad. Luego ella le preguntó con curiosidad, «¿Cómo te las arreglaste para ponerte en contacto con él?» Ya estaba satisfecha con el hecho de que Ethan dijo que hablaría con Brandon, pero no esperaba que en realidad pudiera comunicarse con el presidente del grupo Larson. Incluso ella, una empleada suya, no podía simplemente entrar a su oficina y hablar con él. Las pantuflas de Ethan rechinaron mientras cruzaba el apartamento hacia el sofá. Bajando los ojos, dijo, «Tengo mis conexiones». «Bien, entonces, ¿qué fue lo que te dijo?» «¿Era malo?», Janet preguntó tentativamente. Siguió a Ethan hasta el sofá, pero no se sentó. Podía sentir que Ethan estaba molesto, por lo que no pudo evitar sentirse un poco ansiosa. Ethan se frotó la nuca y frunció los labios en una línea recta. Después de mucho tiempo, dijo con gran dificultad, «Ya no tienes que preocuparte por Brandon, no le gustan las mujeres». Capítulo 154. ¿Brandon es gay? Los ojos de Janet se abrieron como platos y sus manos volaron para cubrirse la boca. ¿Estás diciendo que Brandon es gay? Ella jadeó sin aliento. Tenía tanta curiosidad por este jugoso chisme que sus ojos se iluminaron de emoción. Se dejó caer junto a Ethan en el sofá y se tiró de su manga sin cesar. ¿Cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? No puedes empezar un rumor como este. Ethan, Brandon es el presidente de un grupo tan grande y no se puede jugar con él. Ethan cerró los ojos con fuerza. Sostuvo las manos de la mujer para evitar que le tirara de las mangas y la trajo hacia sus brazos. Brandon lo dijo él mismo, no se lo digas a nadie. En realidad no tenía ni idea, no parecía gay en absoluto. Janet todavía no podía creer completamente esta noticia. Ella sacudió su cabeza con incredulidad, pero estaba aliviada de no tener que preocuparse por lo que había pasado la noche anterior. Entonces resultó que su jefe era gay. Brandon también me dijo que solo te cuida porque te tiene alta estima. Él no tiene sentimientos por ti, así que puedes relajarte ahora, explicó Ethan impotente, suspirando en secreto. Janet todavía estaba en estado de shock. Miró al hombre y vio las emociones complicadas que surgían en sus ojos. La sospecha se deslizó en su corazón. Brandon era el presidente de un grupo tan grande y poderoso. ¿Cómo podía alguien como Ethan haberse encontrado con él tan fácilmente? Ethan inventó esta historia solo para tranquilizarla. Espera un minuto, Ethan. ¿Será que mejor que no me mientas? Si Brandon es realmente gay, ¿por qué se lo diría a alguien como tú? A lo sumo te habría dicho que no está interesado en mí. ¿Por qué saldría del armario contigo? Mientras hablaba, Janet se volvió cada vez más sospechosa. Ethan había anticipado tal reacción y estaba preparado. Le pregunté directamente si estaba coqueteando con mi esposa o no. Lo negó rotundamente. Tal vez quería aclarar ese malentendido por completo para no causar problemas innecesarios, por lo que me contó su pequeño secreto. Además, si realmente es heterosexual, ¿por qué me mentiría sobre su sexualidad? Lo que dijo tenía sentido, pero de alguna manera Janet todavía sentía que algo andaba mal, y la intuición de una mujer siempre tenía razón. Pensando en cómo Brandon la había tratado antes, Janet realmente no podía creer que él fuera gay. Por supuesto, ella podría haber sido engañada por su primera impresión de él. Además, ella no tenía ningún amigo gay. No sabía mucho sobre ellos ni tenía la menor idea de cómo se comportaban.
Oye, ¿no estás feliz con que Brandon no sienta nada por ti? ¿Qué razón tendría para mentirte acerca de él que es gay? Ethan la miró con los ojos con seriedad, mordiéndose el labio inferior. Janet dudó un poco. Si era cierto, pero su instinto le decía que algo extraño estaba en marcha, aunque no podía decir qué exactamente. Olvídalo, Janet, deberías sentirte aliviada de que Brandon no sienta nada por ti. Además, Ethan es bueno contigo, eso es más que suficiente, solo déjalo ser, se dijo Janet a sí misma. Sé que no me mentirías, es solo que se siente tan increíble, es natural que alguien que escucha noticias tan innovadoras intente confirmarlas, pero ahora que me lo has explicado todo, te creo. Mientras hablaba, deslizó sus brazos alrededor de su cintura y enterró su rostro en su pecho. Luego levantó la cabeza y lo miró con sus ojos sonrientes. Ok, bueno. Ethan respiró aliviado y frotó suavemente la parte posterior de su cabeza. Cuando sus ojos se posaron en sus labios ligeramente abiertos, sintió un impulso repentino. Quiero besarte. Él bajó la cabeza y presionó sus labios contra los de ella. Luego sacó la punta de la lengua y baló con la de ella. Los borradores de diseño que presentó Janet unos días antes fueron aprobados. Antes de que finalizara el viernes, recibió un correo electrónico de la empresa. Ella y sus otros 2 colegas fueron seleccionados para ser los próximos diseñadores intermedios. En otras palabras, fue ascendida sin problemas. ¡Wow! Deberías invitarnos a una comida en celebración. Gerda movió las cejas hacia Janet juguetonamente. Varios colegas cercanos a Janet también la vitorearon y felicitaron. Janet le sonrió alegremente. Por supuesto, todos ustedes están invitados. Todos estaban emocionados de escuchar su invitación. Se rieron y propusieron: ¿qué tal esta noche? Es un viernes después de todo. Además, no tenemos que trabajar mañana. Podemos divertirnos toda la noche. Ok. ¿De qué estáis de humor? ¿Reservaré una mesa con anticipación?, preguntó Janet en voz baja con una sonrisa amable en su rostro. Nunca antes había comido con sus colegas, de hecho, nunca los había visto después del trabajo. Era una buena oportunidad para que ella los conociera más. Capítulo 155. Cena. ¿Qué tal ese restaurante de barbacoa coreano al que fuimos la última vez? Es un auténtico restaurante regentado por una familia coreana. Es el mejor y más delicioso del lugar en toda la ciudad, sugirió Gerda aplaudiendo con entusiasmo. Bueno, la comida en ese restaurante es realmente deliciosa, pero también es un poco caro. Con tantos de nosotros yendo allí, me temo que vaciaremos la billetera de Lynn. Ahora que Janet no tenía ninguna presión financiera, pensó por un momento y estuvo de acuerdo. Está bien, después de todo no te invito a menudo a cenar. Gerda, dame el número del teléfono del restaurante, reservaré una mesa. Janet no solo había recibido un ascenso, sino que también un aumento de salario. De vez en cuando podía despilfarrar sin quemarse un agujero en el bolsillo. Después de hacer una reserva en el restaurante, Janet le envió un mensaje a Ethan informándole sobre la cena. No mucho después de enviar el mensaje sonó su teléfono. De hecho, fue una llamada de Ethan. ¿Con quién vas? ¿Un hombre o una mujer? Bueno, voy con mis colegas, en su mayoría chicas. Un chico se unirá a nosotros, pero ya tiene novia, explicó Janet en voz baja. ¿Por qué estás susurrando? ¿Tienes miedo de que otros nos escuchen? Ethan se quejó. ¿Qué ocurre? ¿Me estás escondiendo a mí en nuestra relación de los demás? ¿Te avergüenzas de mí? Janet frunció el ceño. Ella no podía entender lo que él quería decir. Estoy acostumbrado a mantener mi voz baja cuando estoy en la oficina. Es un poco inconveniente hablar en voz alta con tanta gente alrededor. Janet miró a su alrededor. Ahora estaba en el baño de la empresa. Después de todo, era un área común donde la gente entraba y salía todo el tiempo. Ethan tatareó, pero no dijo nada más. Golpeaba ociosamente la mesa con un bolígrafo sin intención de colgar. Bien, cuelgo entonces. Janet estaba ansiosa por volver al trabajo. Justo cuando estaba a punto de colgar, Ethan habló. Te extraño, ¿qué debo hacer? Su voz estaba llena de emoción. El aliento de Janet quedó atrapado en su garganta. Su cara se puso roja. Ella no sabía qué decir. ¿Por qué tartamudeas? Ethan se rió. Bien, voy a colgar. No interrumpiré tu trabajo. Janet se quedó mirando la pantalla negra confundida. Ethan había desaparecido después de coquetear con ella. ¿Qué se supone que significa eso? Era tarde en la noche cuando salió del trabajo. Estaba casi oscuro afuera. Janet y sus colegas planearon tomar un taxi. Tan pronto como terminó de empacar su bolso, su mirada se posó en una mano con una caja de regalo azul real. Felicidades por tu promoción. Acabo de comprarlo en la planta baja. No lo rechaces, no es caro. Janet miró hacia arriba y vio a Christopher. Dejó la caja sobre el escritorio y lo miró, casi como si estuviera preparado para escuchar su negativa. Janet frunció los labios y de mala gana tomó la caja de regalo.
Gracias, Chris. Por cierto, vamos a hacer una barbacoa porque no te unes a nosotros. No te niegues o no aceptaré este regalo. Janet hizo lo mismo. Ahora que Christopher le había dado un regalo, decidió invitarlo a cenar a cambio. Bueno, ya que insiste, realmente no puedo negarme. Vamos. Una pequeña sonrisa apareció en el hermoso rostro de Christopher. Se lo pasaron bien en la cena. El ambiente era cálido y animado. Gerda pidió una caja de cerveza y se la bebió casi toda. Lynn, vamos. Ya terminé de beber 12 botellas. Mírate, ni siquiera has vaciado una botella. Eso no es justo. El rostro de Gerda se puso rojo por todo el alcohol que consumió. Instó a Janet a beber más. Está bien, te ayudaré a vaciar estas botellas. Janet estaba feliz. Estar rodeada de amigos parecía animarla. Abrió 2 botellas de cerveza, cogió una y se bebió todo el contenido de un trago. Se olvidó por completo de su baja tolerancia al alcohol. Impresionante, parece que Gerda ha conocido a su oponente esta noche. Lynn, derrótala. Nadie puede competir con ella cuando se trata de beber. Deberías vengarnos. Todos silbaron emocionados. Janet soltó una risita cuando terminó 3 botellas de cerveza y soltó un fuerte eructo. Sí, voy a derrotarla. Mirando su rostro sonrojado, Christopher sintió que algo andaba mal. Él le dio unas palmaditas en la espalda y le susurró al oído. Creo que es suficiente, ya pareces un poco borracha. Janet se sacudió el brazo de Christopher y se enderezó. No podía caminar de manera constante. Dices disparates, balbuceó, sacudiendo la cabeza. ¿Estás borracha? No. Debo derrotar a Gerda hoy, nadie puede competir conmigo. Estaba locamente borracha esta noche. Capítulo 156. Enviando la casa. La fiesta se prolongó hasta la madrugada. Gerda y Janet se emborracharon con orina, mientras que los demás que no se habían unido a la competencia de bebida continuaron comiendo y bebiendo. Una vez que se dieron cuenta de que Janet se había desperdiciado por completo, finalmente decidieron terminar la noche. Los compañeros de trabajo habían trabajado juntos para levantar a las 2 niñas de sus asientos y las llevaron afuera. Oye, ¿qué debemos hacer con estos dos? Están borrachas como una mofeta. Christopher miró a Janet todavía inconsciente y se aclaró la garganta. Enviaré a Lynn a casa. Oh, sí, tú y Janet fueron a la misma universidad, ¿verdad? Uno de sus colegas preguntó con un brillo travieso en sus ojos. Christopher sonrió. Sí, éramos compañeros de escuela. No era particularmente guapo, pero siempre se veía pulcro y tenía un comportamiento tranquilo y gentil que hacía que las personas se sintieran seguras a su alrededor. Entonces Gerda abrió los ojos y sonrió. Escuché que ustedes dos son cercanos. ¿No la defendiste cuando oí que la atacó deliberadamente? ¿No se supone que deberías estar borracho? Todos se habían vuelto hacia Gerda sorprendidos y no pudieron evitar admirar su aparentemente indestructible tolerancia al alcohol. Solo estaba fingiendo. Lynn es demasiado terca para su propio bien. Ella sabe que no puede manejar su bebida, pero aún así insistió. Si no hubiera actuado como si estuviera borracha, habría seguido así hasta que no tuvo que ser llevada a la urgencia de UCI. Después de llegar a un consenso, llamaron a sus respectivos taxis y se separaron. Christopher miró a Janet, que estaba desplomada contra la pared del restaurante. La brisa de principios de otoño era frío, especialmente dada la hora. Christopher se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de Janet. Luego le pasó un brazo por la cintura para sostenerla contra la acera. Su agarre sobre ella era flojo y casual, no tenía ningún motivo oculto. Solo quería asegurarse de que Janet regresara a casa sana y salva, y tal vez pasar un poco más de tiempo con ella en el proceso. Christopher se colgó el bolso de ella al cuello y acompañó a Janet a la calle. No fue fácil, ya que prácticamente arrastraba un peso muerto. Todos los empujones deben haberla despertado, porque Janet comenzó a gemir. ¡Janet! Christopher se acercó y separó su cabello desordenado para encontrarla luchando para abrir los ojos. Sus labios carnosos se fruncieron cuando él colocó sus mechones detrás de la oreja. ¿Estás bien? ¿Te sientes incómoda en algún lugar? Tranquilízate, quiero dormir un poco. Janet parecía estar hablando dormida, levantó los dedos delgados y se rascó la nariz. Antes de que él se diera cuenta, ella se había acomodado en una posición cómoda en sus brazos y estaba durmiendo profundamente contra su pecho. Está bien, duerme bien. Christopher no se dio cuenta de que estaba luciendo una gran sonrisa en ese momento. Incluso había olvidado del hecho de que Janet estaba casada. Poco después llamó a un taxi y colocó a Janet en el asiento trasero con mucha dificultad antes de dejarse caer a su lado. Por favor, llévenos a este barrio, instruyó al conductor. Christopher solo sabía el nombre de la comunidad residencial de Janet, pero no tenía idea de en qué edificio de apartamentos se hospedaba, y mucho menos su número de unidad. El taxi aceleró en la noche. Durante todo el viaje, Christopher se sintió rígido y prácticamente inmóvil.
La cabeza de Janet estaba acurrucada en el hueco de su hombro. Pronto la escuchó murmurar por lo bajo. Bajó la cabeza y miró fijamente su delicado rostro. ¿Qué? ¿Quieres decir eso de nuevo? No te escuché claramente en este momento. Janet resopló, sus pestañas revoloteando ligeramente. Dijo, ¿no me vas a besar? Christopher sintió que le ardían las orejas, se aclaró la garganta y respiró hondo. ¿Sabes quién soy? Él era solo un hombre después de todo, un hombre con sentimientos por ella. ¿Por qué no me estás besando ya? Janet colocó una mano sobre su otro hombro y lo atrajo hacia sí. Ella era petulante y tímida. Christopher se inclinó hacia su invitación. Su mano presionando contra la parte baja de su espalda, trazó la curva de su mejilla con su dedo índice, deteniéndose cuando su ardiente mirada se posó en sus labios. Un músculo hizo tic-tac en su mandíbula mientras dudaba. Capítulo 157. El enojado Ethan. El corazón de Christopher se aceleró en su pecho mientras se inclinaba más cerca de Janet. Ethan, Janet murmuró en voz baja, rompiendo toda la intimidad en pedazos. La luz en los ojos de Christopher se atenuó en un instante. Inmediatamente se detuvo y se sentó derecho mientras las comisuras de su boca se contraían. La luz fuera de la ventana caía sobre su rostro, delineando sus facciones, parecía herido. Contuvo sus emociones y levantó el abrigo sobre sus hombros. Todo está bien, ve a dormir. Volvió la cabeza y miró por la ventana. El restaurante coreano en el que cenaron estaba bastante lejos de la casa de Janet. Cuando llegaron, ya era pasada la medianoche. La luna colgaba entre las nubes espumosas, proyectaba una luz plateada sobre la tierra. Janet estaba borracha. Ella no tenía idea de lo que estaba haciendo. Sus brazos colgaban fuera de su abrigo mientras agitaba las manos. Su camisa holgada desabrochada en la parte superior se deslizó hasta sus hombros, revelando su escote y clavícula. Es incómodo aquí, me duele mucho la espalda. Oye, Janet, no te muevas, estás en casa. La boca de Christopher se secó. Rápidamente levantó el abrigo y lo envolvió alrededor de Janet, revelando nada más que su rostro sonrojado. Bueno, date prisa y llévame arriba, tengo mucho sueño. Janet se inclinó y se dejó caer en el asiento trasero del taxi tan pronto como Christopher salió. Christopher quería sacarla a rastras del taxi, pero Janet no parecía cooperar con él. Así que se inclinó hacia adelante y la levantó del auto. Justo cuando estaba a punto de dejarla en el suelo, una fuerte fuerza arrancó a Janet de sus brazos. ¡Qué demonios! Christopher miró hacia arriba y vio una figura fuerte parada frente a él. La tenue luz de la calle proyectaba largas sombras, haciendo que Ethan pareciera una montaña impotente que parecía igualar la luna deslumbrante. La estaba sujetando con tanta ferocidad. Ethan se burló. Sus ojos caídos se volvieron asesinos cuando miró a Christopher. Luego se giró para mirar a la mujer en sus brazos. Frunció el ceño en su frente y apretó la mandíbula. Me has entendido mal. Estoy aquí para dejar a Janet, explicó Christopher apresuradamente. Ethan lo ignoró y suavemente bajó a Janet y le pasó el brazo por los hombros, obligándola a mantenerse firme. Al ver que sus pies tambaleantes no lo sostenían, la sujetó con fuerza por el hombro para ofrecerle más apoyo. ¿No sabes caminar? ¿Por qué le pides a otros que te lleven? Él la reprendió. ¡Ay! Janet gritó de dolor cuando sintió que alguien le aplastaba el hombro. El dolor la hizo estar un poco sobria. Cuando abrió los ojos borrosos, su mirada se posó en Ethan, que era una imagen de pura ira. Sus agudos ojos eran como las balas esperando para atravesarla. Janet tembló de miedo. ¿Estás despierta? Ethan se burló y arregló su ropa. ¿Puedes valerte por ti misma ahora? Sus palabras venenosas y la ira en sus ojos parecieron tranquilizar a Janet. Ella asintió y se paró al lado de Ethan, tratando de equilibrar su peso. Christopher respiró hondo. Señor Lester, no me malinterprete. Janet se emborrachó durante la cena, quería hacerlo de forma segura y dejarla en casa. No pasó nada, explicó para evitar malentendidos. La impotente presencia de Ethan hacía que Christopher pareciera insignificante. Su explicación solo pareció empeorar las cosas. Solo los culpables sienten la necesidad de dar explicaciones, señor Garrison. Ethan parecía frío e indiferente. Su único brazo estaba envuelto alrededor de Janet, que se balanceaba como una marioneta colgando de la cuerda. Me ocuparé de ti más tarde. Con eso se llevó a Janet. Capítulo 158. Preguntas. Justo cuando Janet caminaba hacia adelante, Ethan la agarró por la cintura y la arrojó sobre su hombro. Ethan, los ojos de Janet se abrieron con horror. Ella gritó y lo golpeó en la espalda, pero el hombre siguió caminando hacia adelante. Con una cara fría como la piedra, Ethan no dijo una palabra en el camino. Cuando salió del ascensor, sacó la llave, abrió la puerta y tiró a Janet en el sofá.
¿Puedes dejarme explicarte?, preguntó Janet, su voz quebrada como si estuviera a punto de llorar. Su cabeza comenzó a dar vueltas, por lo que se hundió en el sofá. Janet luchó por sentarse, pero su estómago se revolvió. Ella quería vomitar. Bien, explícate. Ethan se inclinó hacia adelante y apoyó las manos a ambos lados del sofá mientras la miraba a los ojos. Janet abrazó sus rodillas y miró por la ventana para evitar su mirada aguda. Ethan agarró su barbilla obligándola a mirarlo. Me ascendieron y me subieron el sueldo. Christopher me dio un regalo para felicitarme, así que lo invité a cenar. Bebí demasiado durante la cena, no tenía idea de que me había dejado en casa. No pasó nada entre nosotros. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Janet y cayeron sobre los nudillos de Ethan. Parecía una bestia feroz que estaba a punto de tragarse viva a Janet. ¿Eso es todo? ¿Por qué no me dijiste que lo invitaste cuando estábamos hablando por teléfono? Me mentiste. Ethan sonaba tranquilo, pero Janet podía sentir su frialdad. Bueno, él me dio el regalo solo después de que hablé contigo. Lo invité como una forma de agradecerle el regalo. Fue una decisión improvisada. Olvidé decírtelo, argumentó Janet débilmente. ¿Estabas tan borracha? Ethan se burló. ¿Cómo sabes que no te hizo nada en el auto? Janet estaba tan asustada que no se atrevió a replicar. Sus hombros temblaron mientras las lágrimas frescas llenaban sus ojos. Tienes poca tolerancia al alcohol. ¿Por qué bebiste tanto? Ethan sacó un pañuelo de papel de la mesa y limpió las lágrimas. Un escalofrío recorrió la espalda de Janet a pesar de la dulzura de su voz. Las luces de la habitación estaban apagadas, por lo que la mitad de su rostro estaba oculto en la oscuridad. Bueno, estaba feliz, fue divertido estar con todos mis amigos y me estaba divirtiendo, así que bebí sin pensar mucho. Janet se acurrucó y abrazó sus rodillas. Deseaba poder esconderse de la mirada intensa del hombre. Ethan retiró la mano. 2 huellas dactilares rojas estaban grabadas en su mejilla. Janet tenía una piel suave y tierna, incluso un ligero pellizco dejaría marcas en su mejilla perfecta. Te llamé tantas veces pero no respondiste, ¿estás sorda? Ethan se puso de pie, sacó su teléfono y lo tiró a su lado. Janet frunció el ceño y vio una serie de llamadas perdidas de Ethan. Estaba borracha y mi teléfono estaba silenciado, no lo tomé, no fue mi culpa, explicó Janet tratando desesperadamente de convencerlo. Su voz lastimosa estaba enmarcada en contraste con su tono áspero. ¿Crees que soy un tonto? ¿No has revisado tu teléfono durante 6 horas? ¿Vas a decir que ni siquiera miraste tu teléfono una vez después de salir del trabajo? Los ojos de Ethan se entrecerraron, la bilis le subió a la garganta cuando la imagen de Christopher brilló en su mente cuando sostenía a Janet en sus brazos. ¡Mierda!, maldijo y presionó a Janet contra el sofá. Luego agarró su vestido para rasgarlo. Capítulo 159. Te enseñaré una lección. Ethan, ¿qué estás haciendo? Quítame la mano de encima. Asustada, Janet retrocedió ante su toque y siguió caminando. Se alejó hasta que sintió la punta del sofá contra su espalda. Estaba atrapada. Ethan tenía una ventaja obvia en términos de tamaño. Podía estar encima de ella en un instante. Ella hizo todo lo posible para empujar contra él, pero su pecho era como una pared sólida. Se apretujó entre sus piernas y presionó su rodilla sobre su muslo para evitar que se agitara. Lo siguiente que supo fue que Ethan estaba pasando su mano caliente por su abdomen y su entrepierna. Nada pasó entre ustedes, ¿verdad? ¿De qué tienes miedo? Se inclinó hacia adelante y le mordisqueó la delicada concha de su oreja. Dado que no pareces tener conciencia de los posibles peligros que te rodean, me temo que tendré que darte una lección. ¿Cómo te atreves? Deja de tocarme. El rostro de Janet se había vaciado de todo color, mientras que sus ojos se pusieron inyectados en sangre y llorosos. Los ojos de Ethan eran como pozos sin fondo que amenazaban con tragarla por completo. El aire a su alrededor vibró con la promesa de peligro y emoción. ¿No te gusta que te toque?, preguntó, en voz baja y amenazante. Realmente debe estar teniendo una aventura con ese hombre. Janet nunca lo había visto tan enojado ni había imaginado que fuera capaz de una rabia tan aterradora. No es eso, solo tengo miedo. Se dio cuenta demasiado tarde que no debía decir eso. Ethan se abalanzó y comenzó a tirar de la ropa de Janet. Sintió el bulto distintivo debajo de sus pantalones mientras sus ardientes labios dejaban un rastro de besos desde su oreja hasta su cuello. Déjame ir, detente, Ethan, no estoy lista, no quiero esto, por favor, recupera el sentido. Janet gritó desesperadamente, incluso mientras luchaba contra su asalto despiadado. Sus ojos hablaban de un hambre cruda y feroz, y supo que la devoraría toda la noche. Durante un tiempo se enfrascaron en una tira y floja con su ropa, pero Janet no era rival para él. Ethan fue implacable e inamovible. No era que ella no quisiera aceptar sus pasiones,
Ella simplemente estaba demasiado asustada de él en ese momento. Ethan hizo oídos sordos a sus súplicas y procedió a quitarse la camisa negra, y luego estaba enterrando su cabeza en su pecho, lamiendo y mordisqueando su tierna carne. Janet sintió que las sensaciones eléctricas se precipitaban hacia su centro. No, no, ella estaba gritando ahora, cubriendo su cara con sus manos. Ya era bastante malo que estuviera aterrorizada de él, pero no podía negar el hecho de que su cuerpo estaba respondiendo instintivamente a sus avances. Bastardo, suéltame. Ethan se había quitado los pantalones y estaba a punto de silenciarla con otro beso feroz cuando vio la expresión de su rostro. Él hizo una pausa y miró el cabello de Janet, que era un desastre, y sus ojos muy abiertos estaban por el horror. Nuevas lágrimas corrían por sus mejillas sonrojadas. Mierda, Ethan murmuró con los dientes apretados. Bajó la mirada a su polla hinchada, tomó una respiración profunda y fortificante. Se subió el cierre de los pantalones, agarró la camisa y el sostén de Janet del suelo y se los entregó antes de entrar en silencio a su habitación. Cerró la puerta de golpe detrás de él. Janet se quedó mirando las prendas arrugadas que tenía en los brazos. Todavía estaba en estado de shock y le tomó un buen rato recuperar la compostura. Se quedó mirando la puerta de Ethan, mordiéndose el labio en un esfuerzo por contener las lágrimas. Ella sabía, sin sombra de duda, que su esposo estaba absolutamente furioso esta vez.